Continuamos con más aquí en Como en Casa. Recuerden que estamos en vivo y en directo y nosotros tenemos pues nuestras redes sociales debidamente habilitadas para recibir todas sus comunicaciones. Pueden escribir alguna preguntita, alguna duda que quieran ustedes, se la traslademos a nuestros invitados en cada uno de nuestros segmentos, como el que voy a presentar a esa hora de la mañana. Nuestro consultorio odontológico, y a quien no le ha causado cierto temor, cierto dolor, cierto pánico también de cómo poder disminuir algunas molestias cuando empiezan a brotar las tan conocidas comúnmente como muelas del juicio, ¿no? Que tienen esa denominación. Hoy, de la mano del especialista, hoy nos acompaña el odontólogo Joel Valverde, vamos a poder hablar largo y tendido acerca de ese tema. ¿Cómo estás, Joel? Exacto, Bienvenido. Lian. Buenos días, Lian, nuevamente. Encantado por nuevamente visitarte y a resolver estas dudas respecto a este tema bastante importante también, ¿no? De la Joel, odontología. nosotros lo conocemos como muelas del juicio. Ustedes, ya el término médico que tiene, ¿cuál sería? Bueno, las muelas del juicio también las denominamos tercer molar, o si no, esto también cordales, ¿no? Tienen esas denominaciones clínicas, ¿no? ¿Qué son exactamente entonces estas muelas del juicio? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué brotan? ¿A partir de qué edad ya deberíamos estar esperando su brote? Bueno, Cuéntanos. las muelitas del juicio empiezan a brotar desde un rango de edad desde los 17 años hasta puede manifestarse su erupción a los 25 años de edad, ¿no? Porque hay algunos pacientes que se preocupan, me dicen, doctor, mire, yo tengo 20 años, no me brotan todavía mis muelitas de juicio. Es normal a veces, ¿no? De que no aparezcan hasta ese rango de edad, ¿no? Hay algunos pacientes que recién empiezan a manifestar esta erupción dentaria entre los 20 años, 25 años, ¿no? Okay. Entonces eso es muy independiente a veces de factores genéticos, ¿no? Ajá. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Con estas muelitas de juicio, porque pueden generar en un primer momento algún tipo de molestia, dolor, Sí. inflamación. Entonces cuando ya se empiezan a manifestar este tipo de evidencias, hay que acudir automáticamente al odontólogo. No es que hay que aguantar como No, los machos, claro no que es así. no es así, Okay. y tampoco no es medicarse por medicarse, porque ¿qué es lo que también pasa comúnmente? Tienen el dolor de la muelita del juicio, van a la farmacia, una le pastillita. indican cualquier Medicamento. analgésico, antiinflamatorio, pero esto no le está cubriendo a veces erradicar ese tipo de molestia, porque Ok. a veces la incomodidad o el nivel de dolor es muy distinto entre una y otra persona. Claro. También por factores como la posición dentaria, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen la erupción dentaria un poco más hacia el nivel de su línea de la mordida, y hay otros pacientes que tienen la muelita del juicio que empieza a erupcionar un poco mal posicionada, alterada en su línea de mordida, o si Ajá. no, inclinaditas, ¿no? Entonces hay que hacer una medicación un poco distinta, ¿no? Siempre que brote la muela del juicio, ¿debe haber dolor? O muchas veces puede brotar sin nosotros habernos dado cuenta porque no dieron Claro. señales de nada, de Claro, molestias. ese también es un factor a tomar en cuenta, porque hay algunos pacientes que no manifiestan dolor, son asintomáticos Qué en la suertudos. erupción dentaria, pero la mayoría sí presenta como que esa incomodidad, ¿no? De que sienten de que la encía un poquito se empieza a abrir, se empieza a retener a veces un poco de alimentos, entonces ya hay también una señal, un indicio de que ya está empezando a brotar la muelita. Y recién se dará por enterado de que le brotó la muela del juicio cuando hace la visita al médico, ¿no? Exacto, exacto. A veces en la simple inspección, cuando uno se va cepillando los dientes, ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Que empieza a brotar un poquito del dientecito, ¿no? Pero si está presentando molestias, inflamación, siempre es importante mejor acudir a una consulta para que te pueda indicar el odontólogo la medicación apropiada para tu caso, ¿no? ¿Cuántos dolores debemos de aguantar? Exacto. Es decir, ¿cuántas muelas del juicio nos terminan brotando a cada persona? En total son 4 muelitas, Dos abajo, dos dos superiores, 2 inferiores. Aguante, si ya ha tenido 3 dolores, todavía le falta uno, señor, señora. Exacto. Nos falta uno todavía. Ahora,
yo puedo tener mi sonrisa, sí, todo el tiempo me han elogiado por tener mis dientes derechitos, ¿no? Pero aparece el dolor, por ende está brotando mi muelita del juicio y empiezan a chuequearse mis dientes, como se diría. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando la muelita del juicio empieza a erupcionar de una manera alterada en su posición? ¿Qué es lo que hace? Que la muelita vecina, que es el segundo molar, empiece a generar impacto y los dientes automáticamente se empiezan a alterar en su posición. Claro, Entonces, si no tiene espacio, todo apretadito, algo así. Apretadito, empieza a generar ese desorden de la posición dentaria. Entonces, ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, en esos casos? Vamos a solicitar también un examen especializado, ¿no? Para el caso de cada paciente. Una radiografía panorámica, y en algunos casos cuando vemos de que es un poquito complicado también el tema de la posición o que hay mucha molestia todavía persistente, le indicamos al paciente actualmente una imagenología en 3D, que viene a ser una tomografía digital, ¿no? Para poder ver con mayor precisión cómo se encuentra posicionado el diente y cómo vamos a manejar también la planificación de la cirugía, ¿no? Joel, muchas personas te recomiendan y dicen, uy, no, ya te está brotando la muela del juicio, tienes que ir a que te la saquen. ¿Todas las muelas del juicio deben ser extraídas o no necesariamente? ¿De qué depende? Exacto, esa es también una pregunta bastante frecuente. No todas las muelas del juicio están indicadas para su extracción. Solamente están indicadas las extracciones de muelas del juicio cuando está presentando el tema de generación de caries con el diente vecino, cuando está alterada la posición de la muelita del juicio, cuando observamos una inflamación persistente o vemos que el tejido al morder ambos maxilares empieza a generarle un tipo de molestia o malestar, o tal vez dolor en la articulación mandibular. En esos casos sí tendríamos que indicarle al paciente la extracción de la muelita del juicio. En algunos casos las muelas del juicio también son funcionales. No todos los casos, como te mencioné, están indicados para extraer. Hay algunos casos que sí sirven para la masticación dental. Muchas personas, y me incluyo, tenemos pavor el solo hecho de que nos digan tienes que extraer una de tus muelitas, ¿no? En este caso la del juicio. No, no creo que hay que tener un hay pavor. Hay dolor, hay molestia. Cuando se va a hacer la cirugía, ese también siempre es como que estamos estigmatizados, ¿no? Con ese tipo de comentarios, ¿no? Pero siempre hay que indicarle al paciente de que es un procedimiento bajo anestesia, ¿no? Se tienen los cuidados apropiados para poder manejar ese tipo de cirugía. Y hay algunos casos también, hacemos también una evaluación, una anamnesis del paciente, de su estado de salud también general, para poder indicarle también previo a la cirugía algunas ampollitas, ¿no? Todo depende también del nivel de complejidad de la cirugía. No todos los pacientes los manejamos de la misma manera. Me imagino, ¿no? Hay algunos pacientes que sí, podemos tratarlos inmediatamente después de que se ha solicitado sus exámenes, se les cita, lo atendemos, hacemos el procedimiento, luego una medicación y tranquilo. Pero hay algunos pacientes que sí, a veces hay que administrarles unas ampollitas 1 hora previa a la cirugía y luego también su medicación y controles. Y esto depende de algún grado de complejidad, de qué tipo, por ejemplo, de qué tan profunda está la muelita, algo así. Dependiendo del grado de complejidad, la cantidad de raíces, la posición de la raíz y de la corona en la mandíbula, ¿no? Sobre todo esas cirugías son las más complicadas, las de la mandíbula. Las del maxilar superior también tienen su grado de complejidad, pero reportes clínicos mayormente evidencian en la mandíbula, que son las cirugías más complicaditas. Joel, y como toda cirugía, siempre hay riesgos, ¿correcto? Exacto, por eso cuando observamos de que algo puede pasar a un nivel de complejidad más alto, indicamos actualmente, como te dije, la tomografía, para poder ver con mayor exactitud y precisión cómo vamos a manejar la cirugía o qué pros y contras tendríamos antes y después de la cirugía. Muy bien, muy bien. Ahora, tú nos decías también hace algún momento de que no todas las muelas del juicio deben ser retiradas, si es que ya se posicionaron bien,
Pero ¿qué debería hacer aquella persona? ¿De qué quería conservar sus muelitas del juicio? ¿No quería que se le extraigan? ¿Qué cuidados debería de tener? Los cuidados siempre monitorizar en cuanto a las visitas odontológicas continuas, que deben ser cada 6 meses, Ya. para evidenciar de que no se manifieste algún índice de caries, ¿no? Con el diente vecino, ¿no? Ok. Porque suelen transmitirse. Las caries que se pueden manifestar en la muelita del juicio pasan hacia la segunda molar, que sí es una piecita dentaria funcional, ¿no? Ok. Y también el correcto cepillado, me imagino, El ¿no? correcto Asegurarse de que el cepillado cepillo llegue hasta atrás. Para ello tenemos auxiliares de higiene dental que también ahorita son más efectivos para esas zonas que son un poco más dificultosas con el cepillo dental convencional. Tenemos unos cepillos dentales interproximales con unos cabezales apropiados para poder acceder a esa zona, Me ¿no? imagino. Entonces, ahorita para también los pacientes que conservan sus muelitas de juicio, Ya. que están bien posicionadas, hay también ese tipo de utensilio de higiene bucal que pueden mantener también esto saludable esa zona. Hay que asegurar la higiene bucal correcta para que no podamos estar teniendo pues mayores complicaciones más adelante. Exacto. Señor productor, las preguntitas del público ahora o hay un segundo bloque, ya no hay tiempo. Perdón, hable fuerte por favor. ¿O le duele la muela? ¿Cómo es? No lo escucho. En el segundo bloque, perfecto, entonces lo que diga el productor. Está con molestias en la muelita, creo que es la al muela del parecer, juicio, creo Joel. que sí. De aquí sacamos cita Hay que contigo. revisarlo. Mucho dulce, pues, mucho dulce. Vamos, vamos, ya está apurado mi director, vamos con Damaris entonces. Estamos ya listos para dar inicio a esta segunda parte del segmento odontológico, ya con las preguntas e inquietudes de nuestro público televidente que nos la han hecho llegar al @soltv.pe. Pero antes de ello vamos a complementarlo ya mencionado por nuestro invitado con la reproducción del video que acompaña este segmento. Adelante con las imágenes. Muy bien, en lo que terminan de cuadrar nuestro videíto del segmento, vamos ya con la primera pregunta. Claro. ¿Te parece, Joel? Sí, perfecto. Nos escribe Valeria y dice, ¿todas las personas desarrollan muelas del juicio? ¿Por allí habrá alguien suertudo que no le brotaron las muelitas del juicio? Es una muy buena pregunta. Sí. No todas las personas No te creo no yo. tienen muelas del juicio. Ajá. Exacto. Eso depende a veces de los factores genéticos, hereditarios, hasta incluso también de algunos factores sistémicos. Hay algunos pacientes también que por ciertos problemas sistémicos generales no tienen la formación de estos cordales o de estas muelas del juicio. A Ok. ellos se le llama agenesia dental. Ajá. No se les presenta. ¿Y no está algo mal con su salud? No, ¿Todo está para bien? nada, Ok. no hay ningún problema porque las muelitas de juicio vienen a ser unos órganos de vestigio que en su mayoría no son funcionales. Te cuento algo en lo particular que a veces conversamos entre colegas, y lo Claro. que estamos viendo. Estamos observando actualmente algunas imagenologías, ¿no? Algunas radiografías con pacientes y estamos como que llegando a notar que los jóvenes de ahora en su mayoría ya no están presentando muelas del juicio. Ay, qué bueno. Ya no están presentando, ¿no? ¿Es bueno entonces? En algunos casos esto más tranquilo, ¿no? Para Ya. evitar tal vez ese tipo de incomodidades, Claro. molestias, ¿no? Pero se está evidenciando eso actualmente, ¿no? Que esos órganos ya no están formándose en ya los pacientes que son jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahora nos estás diciendo esto, ¿no? De que puede haber una coincidencia de que los Exacto. jóvenes no están presentando pues la erupción de las muelas del juicio, pero es más el porcentaje de los que sí, ¿verdad? Exacto. Ok. Es mínimo ahorita lo que estamos observando, pero Ya. o sea, todavía sí evidenciamos todavía que hay pacientes que presentan, ¿no? Las muelitas de juicio. Vamos con otra preguntita y por allí de repente coincide con algo que ya tú nos has estado mencionando, pero hay que dejarle más claro. Nos dice Luis, ¿se puede vivir con muelas del juicio sin extraerlas? Claro que sí, todo es cuestión de una monitorización, un control, un seguimiento, evaluar si es que esa muelita está generando algún tipo de malestar que podemos aliviarlo, controlarlo del momento. Porque también pasa esa situación de que dicen, no, doctor, no quiero extraerme la muelita,
Si gusta, yo paso mi consulta un poco más continua, una limpiecita, de repente aparece alguna caries, intervenir en ello, entonces también se puede manejar de esa manera, no hay Oh, ningún problema. a ver, vamos a plantearte otra pregunta, ¿no? De lo que ya nos estás mencionando. Claro. ¿Qué pasa con aquel paciente que, ok, decidió no extraerse la muelita del juicio? Agrava de repente el posicionamiento de esta, puede que se penetre aún más, se posicione aún más y que más adelante cuando se anime a retirarle. Todo se le indica al paciente, como te mencioné también los pros y los contras. Si es que de repente no decide extraerse la muelita, hay que indicarle, ¿no? De que de repente la condición exacta de su muelita no amerita tal vez a un control, a una monitorización. Hay algunos casos que sí, que son muy pocos, pero en la mayoría, ¿qué es lo que puede generar? Que se depositen bacterias en esa zona de la muelita, empiece a infectarla, luego agrava la presencia de un absceso, se puede fracturar y obligatoriamente tenemos que sacarlo. ¿Y cómo se evita toda esta situación? Haciendo la visita oportuna a nuestro odontólogo. ¿Cada qué tiempo, Joel? Claro, darle una importancia a tiempo para poder evitar que se presenten escenarios complicados, cirugías que de repente pueden haberse evitado. Evitado, exactamente. Ok, entonces la visita al odontólogo es sí, una vez al año, cada 6 meses. Es cada 6 meses, cada mínimo 6 meses. 2 visitas al año. Ya sabe, entonces señora, está advertida. Otra preguntita, nos dice, ¿el dolor siempre indica que hay algún problema? Claro, si es que está presentando algún tipo de síntomas que ven a ser el dolor, es porque algo está pasando, ¿no? De repente ya está empezando a filtrar, se ha empezado a generar alguna caries que ya está introduciéndose a tejidos más internos, ¿no? Entonces hay que evaluar radiográficamente para ver qué es lo que está pasando e indicarle la terapéutica indicada para esa situación. Ahora, pero cuando ya esté erupcionando, si hay algún dolor, eso no indica algún problema porque es parte Claro, de, creo que cuando son bebitos fisiológica. también les duele. Exacto, entonces cuando pasa ese tipo de escenarios, igual no la consulta y la prescripción analgésica o antibiótica según amerite el caso. Exacto, según nos indique nuestro odontólogo, no hay que automedicarnos, ya nos ha indicado. Muy bien, Fernando nos pregunta, ¿la extracción de la muela del juicio duele mucho, es rápida? ¿Cómo es la recuperación? Dependiendo del grado de complejidad, todo es bajo un proceso de anestesia. Si es que evaluamos también de acuerdo a las condiciones sistémicas también del paciente o el grado de complejidad, también unas ampollitas, cirugía previa, ¿no? Para evitar un dolor o hinchazón posoperatorio, ¿no? Entonces todo depende del caso, de la posición y cómo se encuentra manifestada también la posición y cantidad de raíces que tiene la muelita de juicio. Porque hay algunos pacientes que tienen 2 raíces, hay otros que tienen 3. A mí me ha tocado pacientes con muelita de juicio hasta de 4 raíces. Ay, Joel, ¿y por la extracción de la muela del juicio nos pueden dar algún permiso en el trabajo? Claro, exacto. ¿Sí? Sí. Te voy a visitar. Exacto. Sí, ahí damos. ¿De cuántos días aproximadamente? 3 a 5 días. Ok, pero solo es si lo amerita. Sí, lo amerita, exactamente. Por favor, no queremos darle malas ideas a nuestros compañeros ni a nuestro público. Muy bien, algo para finalizar, algún mensajito, alguna recomendación que quede pendiente, te escuchamos, Joel. El mensajito es que siempre tenemos que acudir a tiempo para evitar problemáticas futuras que puedan ser un poco más graves. Hay que tratar de acudir a tiempo, ser conservadores. El detalle siempre está en lo más sencillo, cuidar nuestros dientes a través de un cepillado dental prolijo, continuo y mínimo visitar a tu odontólogo de confianza 2 veces al año. Muy bien, estuvo con nosotros el odontólogo Joel Valverde acompañándonos en el desarrollo de nuestro segmento odontológico, valga la redundancia. Ahora sí está lista Amaris para darnos anuncios importantes. Escuchamos. Adelante.